El perfume de las lilas flotaba pesado en el aire, mientras Isabella Fairchild cruzaba el umbral de la mansión Lancaster, su corazón latiendo tan fuerte que temía se hiciera audible entre el rumor de voces y el tintinear de copas. La luz de los candelabros caía en cascadas doradas sobre los mármoles, y la multitud vestida de seda y encaje se movía como un mar inquieto. Lady Fairchild, su madre, sostenía su brazo con una firmeza que no admitía vacilaciones. «Recuerda, Isabela, cada palabra cuenta esta noche», susurró su madre, su voz apenas un soplo junto a su mejilla. «No debemos fallar». Isabela asintió, aunque sentía que el corsé la asfixiaba más que nunca. Sabía lo que estaba en juego. La ruina era una sombra que se alargaba tras ellas, oscura y hambrienta. Un mayordomo les anunció, y al instante, las miradas se volvieron hacia la joven recién llegada. Isabela percibió la curiosidad, el escrutinio, la pizca de compasión que algunos no se molestaban en disimular. Se obligó a sonreír, a mantener la cabeza erguida. Caminó entre los invitados con el porte de quien aún conserva el orgullo, aunque la fortuna se haya desvanecido. Entonces lo vio. William Cavendish, duque de Lancaster, estaba de pie junto a la chimenea, su figura alta y esbelta recortada contra el resplandor del fuego. Los rumores sobre él circulaban como corrientes subterráneas. Frío, distante, tan inalcanzable como el oro que custodiaba. Sus ojos grises, intensos, la observaron con una atención que la desarmó. Lord Ashbury, el anfitrión, se acercó con una sonrisa cortés. «Duque, permitidme presentaros a la señorita Isabella Fairchild». William inclinó levemente la cabeza. «Es un placer, señorita Fairchild». «El placer es mío, su gracia», respondió Isabella, esforzándose por no titubear. La conversación se deslizó hacia el arte, los jardines, las próximas carreras de caballos. Isabella, animada por un sincero entusiasmo, hizo un comentario sobre la última exposición de Turner, olvidando por un instante el recato que debía guardar. «Creo que los paisajes de Turner son tan apasionados que parecen latir bajo la pintura, como si el mar en sus cuadros pudiera salpicarte de verdad», exclamó, sus ojos brillando. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Algunas damas se taparon la boca con los abanicos. Un par de caballeros esbozaron sonrisas maliciosas. Había hablado con demasiada franqueza y en un tono poco apropiado para una dama en sociedad. Isabella sintió el rubor subirle por el cuello. Estaba a punto de disculparse, pero William intervino, su voz grave y serena. «Opino igual, señorita Fairchild. La pasión de Turner es inconfundible. Muchos lo consideran impropio, pero el arte auténtico siempre despierta controversia». Las miradas se cruzaron entre los presentes, sorprendidos de escuchar al duque, siempre tan reservado, aprobar una opinión tan audaz. Isabella le dirigió una sonrisa agradecida, aunque aún sentía el peso de la desaprobación flotando en el aire. El resto de la velada transcurrió con una mezcla de alivio y tensión. Isabella fue objeto de miradas y cuchicheos, pero también notó cómo William la seguía con la mirada en varias ocasiones. Al despedirse, él le dirigió una inclinación apenas perceptible y una última mirada que ella no supo descifrar. El carruaje las aguardaba bajo la luna llena. De regreso a casa, Lady Fairchild rompió el silencio con voz crispada. «Isabella, debes tener más cuidado. Esa clase de espontaneidad no es propia de una joven en nuestra situación». Sus palabras eran cortantes, pero en sus ojos brillaba una ansiedad profunda. «Necesitamos un matrimonio ventajoso. No te lo repito por capricho. Sin un enlace provechoso, todo estará perdido. Tu padre ya no puede sostenernos». Isabella apretó las manos en su regazo, mirando por la ventanilla la noche inglesa, tan vasta e incierta como su futuro. La mansión Lancaster quedaba atrás, pero el eco de la mirada del duque y las palabras de su madre seguían resonando en su pecho. ¿Sería posible que, entre la desesperación y las apariencias,
¿Existiera espacio para algo más que una fría transacción? El carruaje se internó en la niebla, llevándose a Isabela hacia un destino incierto, donde cada error y cada esperanza podían cambiarlo todo. Las notas de un cuarteto de cuerda se deslizaban por el salón de los Cavendish como una brisa sutil, perfumando el aire de promesas y expectativas. William, duque de Lancaster, permanecía cerca de la ventana, la mirada fija en los jardines iluminados por farolillos, ajeno a los susurros y risas que llenaban la estancia. Sentía sobre sus hombros el peso invisible de generaciones, la obligación de perpetuar un linaje, de elegir una esposa adecuada, recaía sobre él como una armadura que no podía quitarse. Detrás de él, la duquesa viuda, su madre, se acercó con paso firme y mirada calculadora. William, querida, no puedes seguir posponiéndolo, murmuró, con una voz baja que no admitía réplicas. La temporada está en su apogeo, y todas las madres tienen sus esperanzas puestas en ti. Debes tomar una decisión. El duque apretó la mandíbula, conteniendo un suspiro. He conocido a muchas jóvenes, madre. Todas parecen cortadas con el mismo patrón. No seas injusto. Hay muchachas encantadoras, de buena familia. Solo necesitas abrirte a la posibilidad. William no respondió. Sabía que para su madre, un matrimonio era ante todo un contrato social. Pero en su fuero interno, la mera idea de unirse a una dama que solo buscara su fortuna o su título le resultaba insoportable. No encontraba sinceridad en las sonrisas que le ofrecían, ni calor en los cumplidos ensayados. Mientras tanto, Isabella Fairchild vivía sus propios dilemas. Su madre, infatigable en su cruzada por asegurar el futuro de la familia, la arrastraba de un evento a otro. Almuerzos, veladas, bailes. Isabela obedecía, aunque cada nueva presentación era una batalla silenciosa entre su dignidad y la urgencia de la necesidad. Debes mostrarte afable, hija, pero jamás desesperada, le aconsejaba Lady Fairchild mientras arreglaba el encaje de su manga. Recuerda, la esperanza de la familia descansa sobre tus hombros. Isabela, con el corazón dividido, se prometía no perderse a sí misma en la vorágine de intereses y apariencias. No sería moneda de cambio, aunque su realidad la empujara al límite. El destino, caprichoso, dispuso que ambos coincidieran de nuevo durante una de las célebres fiestas en la residencia de Lady Bramwell. El jardín de invierno, adornado con orquídeas y helechos exóticos, ofrecía un refugio silencioso lejos del bullicio. Isabela, abrumada por las conversaciones insulsas y las miradas inquisitivas, se aventuró entre los senderos de cristal y verdor, buscando un respiro. No esperaba encontrar al duque allí, solo, con la expresión ensombrecida, sosteniendo un libro cerrado entre las manos. William levantó la vista al escuchar sus pasos, y por un instante, ambos se miraron como si compartieran el secreto de estar fuera de lugar. ¿Huís de la multitud, señorita Fairchild?, preguntó él, esbozando una sonrisa apenas perceptible. En ocasiones, la multitud resulta más solitaria que la soledad, replicó Isabela con franqueza. ¿No le parece, su gracia? El duque entrecerró los ojos, sorprendido por la sinceridad de su respuesta. No muchos lo admitirían. La mayoría teme no pertenecer. Quizá porque la pertenencia está sobrevalorada, dijo ella, cruzando los brazos, desafiante. Al menos implica renunciar a lo que uno es. William bajó la mirada, y por un instante, Isabela creyó ver una sombra de tristeza en sus facciones. A veces, señorita Fairchild, no elegimos lo que debemos ser, musitó él. El deber puede ser una jaula tan dorada como esta. Ambos guardaron silencio. El crepitar de una lámpara de gas y el rumor del agua en una fuente cercana llenaban el vacío entre ellos. ¿No teme usted desafiar las expectativas?, preguntó el duque, con una nota de curiosidad. Las temo, por supuesto, pero temo más convertirme en alguien vacío, sin voz propia.
respondió Isabela, sus ojos brillando de determinación. Preferiría caer en desgracia antes que ser solo un reflejo de los deseos ajenos. William soltó una breve risa, inesperada y sincera. Vuestra franqueza es refrescante. Pocos se atreven a hablar así conmigo. ¿Y por qué debería temerle? Usted es un hombre, no un mito, contestó ella, con una sonrisa traviesa. Por primera vez, William la miró sin la máscara del duque, como un hombre sorprendido y vulnerable. Sintió una punzada de admiración, mezclada con inquietud. Aquella joven no solo lo desafiaba, sino que le recordaba todo lo que él mismo había aprendido a reprimir. Un ruido los interrumpió. Voces acercándose, pasos que resonaban sobre el mármol. Isabela dio un paso atrás, recuperando la compostura. William cerró el libro y se incorporó. La sociedad nos llama, dijo en tono irónico. Que no nos encuentre demasiado cambiados, respondió Isabela, bajando la voz casi en un susurro. Ambos regresaron al salón, pero la tensión flotaba entre ellos, invisible para los demás, tangible solo para ellos dos. Durante el resto de la velada, Isabela sintió las miradas del duque posarse en ella, inquisitivas y, en ocasiones, casi suplicantes. Por su parte, William descubrió que ninguna conversación, por muy ingeniosa que fuera, lograba disipar el recuerdo de aquel breve encuentro en el invernadero. Los días siguientes estuvieron marcados por nuevos compromisos sociales. Lady Fairchild, cada vez más ansiosa, presionaba a su hija. «He oído que el duque ha mostrado interés en la señorita Morton», le susurró una tarde, mientras Isabela se preparaba para una cena. «No debes quedarte atrás, Isabela. Debes hacerte notar». Isabela asintió, aunque en su interior se debatía entre la obediencia y la rebeldía. ¿De qué servía hacerse notar si no era por lo que realmente era? En un baile posterior, William fue asediado por damas deseosas de captar su atención. Sus sonrisas eran perfectas, sus elogios cuidadosamente calculados, pero en cada palabra él percibía la misma falsedad. Su madre, la duquesa viuda, lo abordó en una parte. «William, es hora de decidir. No quiero que la familia quede a merced de la incertidumbre. Madre, ¿cree usted que alguna de estas jóvenes me quiere por algo más que mi nombre?», preguntó él, dejando entrever su cansancio. «Eso no importa. El amor puede venir después o no venir nunca. Lo importante es la estabilidad, la tradición». William la observó, reconociendo en ella el reflejo de todo aquello que él temía para su propio futuro. La tensión entre Isabela y el duque crecía, alimentada por encuentros furtivos, miradas cómplices y palabras que, sin querer, rozaban lo prohibido. Pero la distancia social parecía insalvable. Cada uno era rehén de las expectativas de su mundo, de las cadenas invisibles de la posición y el deber. En un paseo por los jardines tras un almuerzo, Isabela y William coincidieron de nuevo. Esta vez, la conversación fue más breve, pero la electricidad entre ellos era innegable. «¿Volverá a desafiarme, señorita Fairchild?», preguntó él, con un brillo de humor en los ojos. «Solo si me lo permite, su gracia». William sonrió, pero en su mirada había un dejo de melancolía. «Quizá lo que más temo es que nadie se atreva a desafiarme nunca». Isabela lo observó, intuyendo la soledad detrás de su fachada impenetrable. Su deseo de acercarse a él crecía, pero también la conciencia de que un solo paso en falso podría significar el desastre. El rumor de un posible compromiso entre el duque y otra joven se extendía entre la alta sociedad, agudizando la ansiedad de Lady Fairchild y el desconcierto de Isabela. Las cartas llegaban cada día, invitaciones y comentarios velados, mientras la presión sobre ambos protagonistas aumentaba. Y sin embargo, en medio del juego de apariencias y sacrificios, la chispa de algo genuino comenzaba a arder, peligrosa y tentadora. ¿Sería suficiente para desafiar el destino? ¿O quedarían ambos atrapados en la red de las expectativas? La noche caía sobre Londres, mientras Isabela,
Contemplaba su reflejo en el cristal de la ventana. En su pecho latía una pregunta sin respuesta, una esperanza clandestina que se negaba a morir. No podía saber que el siguiente encuentro pondría a prueba no solo su valor, sino también el corazón mismo del duque. La lluvia golpeaba la ventana con furia, la tarde en que el nombre de los Fairchild se vio arrastrado al fango. Las primeras noticias llegaron como un susurro, un rumor venenoso que se deslizaba entre las paredes tapizadas del salón. Isabela, sentada junto al fuego, apenas levantó la vista cuando su madre irrumpió, el rostro desencajado y el cabello fuera de lugar. Isabela, todo se ha perdido, murmuró Lady Fairchild, su voz temblando. Dicen que tu padre ha sido acusado de malas inversiones. Dicen que ha habido engaño. Isabela sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. Se levantó de un salto, corrió hacia la puerta, pero su madre la retuvo. No salgas. Deja que los criados atiendan. No debemos dar espectáculo, ahora más que nunca. Las horas siguientes fueron un desfile de cartas sin responder y visitas rechazadas. La noticia se expandía como una mancha de tinta, y pronto la familia Fairchild fue excluida de invitaciones, saludada solo con miradas de lástima o desprecio. Los acreedores llamaron a la puerta. Los amigos desaparecieron. Lady Fairchild no tardó en reaccionar. Una noche, apenas Isabela hubo subido a su habitación, su madre la siguió y cerró la puerta con cuidado. «Debes escucharme», dijo, arrodillándose a sus pies. «No podemos sobrevivir a esto solas. Nadie nos tenderá la mano si no aceptas la única salida que nos queda». «¿Qué quiere decir?», preguntó Isabela, la voz rota por el miedo. «El duque, William Cavendish, ha preguntado por ti. No sé por qué, pero parece dispuesto a ignorar el escándalo». Lady Fairchild la tomó de las manos. «Por favor, hija, sé fuerte. Si él te corteja, si acepta casarse contigo, podremos salvarnos». Isabela sintió que la súplica de su madre era una cadena. Miró el rostro desesperado de Lady Fairchild y por un instante pensó en rebelarse, en huir de aquel destino impuesto. Pero la imagen de su padre arruinado, de la servidumbre despedida y de la casa vacía, la ancló a la realidad. «Haré lo que sea necesario», susurró, luchando contra las lágrimas. La noticia del escándalo no tardó en llegar a oídos del duque de Lancaster. William escuchó el relato en el despacho de su madre, la duquesa viuda, mientras la lluvia seguía azotando los cristales. «No puedes involucrarte, William», advirtió su madre, fría como el mármol. «Su familia está acabada». William apenas la escuchaba. La imagen de Isabela, firme y desafiante en el invernadero, volvía a su mente una y otra vez. Pensó en la dignidad con la que había soportado los cuchicheos, en la sinceridad de sus palabras. A pesar de todo, la admiraba. Aquella tarde tomó una decisión. Ordenó que prepararan el carruaje y partió hacia la residencia Fairchild. Encontró la casa sumida en una penumbra triste, los tapices cubiertos y el aire cargado de resignación. Lady Fairchild lo recibió en el vestíbulo, una sombra de la mujer altiva que había sido. «Su gracia», dijo, inclinando la cabeza. No esperaba su visita en estos momentos. «He venido a ver a su hija», contestó William con voz firme. «Si es posible, me gustaría hablar con ella a solas». Isabela apareció en lo alto de la escalera, pálida, con el vestido sencillo y el cabello recogido apresuradamente. Bajó despacio, cada paso una batalla contra el dolor y la vergüenza. «Gracias por venir, su gracia», dijo, haciendo una reverencia. William la condujo al pequeño salón de música. Allí, de pie junto al piano, la miró largo rato antes de hablar. «Sé lo que ha sucedido», comenzó, su tono tan grave como la tormenta que los rodeaba. «Y sé lo que la sociedad espera de usted y de mí». Isabela sostuvo la mirada sin fingir fortaleza. «Entiendo que mi familia ya no es digna de usted». «No hable así», replicó él.
No busco compasión ni caridad, pero tampoco puedo negar que el escándalo ha cambiado las cosas. Hizo una pausa, midiendo cada palabra. Le ofrezco matrimonio, señorita Fairchild. No será un matrimonio por amor, pero le prometo respeto, protección y la restauración de su buen nombre. Nada más. Isabela sintió que la garganta se le cerraba. ¿Era eso todo lo que podía esperar? ¿Un contrato frío, sin afecto, dictado por la necesidad y la compasión? Pero la súplica de su madre aún vibraba en sus oídos. No tenía elección. Acepto, dijo al fin, con un hilo de voz. Haré lo que se espera de mí. William asintió, solemne, y por un instante creyó ver brillar lágrimas en los ojos de Isabela. Pero ella apartó la vista y se mantuvo erguida. Nos casaremos cuanto antes, dijo él. No permitiré que sigan humillándola. La boda se celebró con una premura que escandalizó aún más a la alta sociedad. Sin música, sin flores, sin las risas y los suspiros que suelen adornar tales uniones, Isabela avanzó por el pasillo de la capilla privada de los Cavendish, como una prisionera hacia su destino. Lady Fairchild lloraba en silencio, agradecida y rota a la vez. William, de pie junto al altar, parecía una estatua de hielo. Ni una sonrisa, ni una caricia, solo el deber grabado en sus facciones. Cuando el sacerdote preguntó, sus voces se unieron en un sí apenas audible, sin alegría ni esperanza. Al salir de la capilla, Isabela sintió el peso de todas las miradas, las de los pocos invitados, las de los criados, incluso la de su propio esposo. Su corazón latía despacio, como si quisiera detenerse y no avanzar hacia esa nueva vida. William le ofreció el brazo, y juntos caminaron hacia el carruaje que los llevaría a su nuevo hogar. Nadie arrojó pétalos, nadie aplaudió. Solo el silencio, pesado y definitivo, los acompañó. En el interior del carruaje, Isabela se permitió sollozar en silencio, mientras William miraba por la ventanilla, incapaz de encontrar palabras de consuelo. La casa Lancaster los aguardaba, fría y solemne, como un recordatorio de que el sacrificio de Isabela había salvado a su familia, pero a un precio incalculable. La puerta se cerró tras ellos, y en la penumbra de su nueva vida, la pregunta sin respuesta seguía flotando. ¿Podrían encontrar alguna vez algo más que respeto en aquel matrimonio forjado en la desesperación? El carruaje avanzó lentamente entre las brumas matinales, dejando atrás el ruido y el bullicio de la ciudad. El campo se abría ante Isabella como un mar de verdes apagados y cielos plomizos, y en su pecho se mezclaban la inquietud y el desaliento. La mansión Lancaster apareció al fin entre los árboles, imponente y gris, con sus torres recortadas contra el horizonte y sus ventanales oscuros como los ojos de un animal que acecha en la penumbra. Isabella apretó los dedos en el regazo, mientras el carruaje se detenía frente al pórtico. Los criados aguardaban en formación, rígidos y silenciosos. Un lacayo le abrió la puerta y le tendió la mano con expresión neutra. Isabela descendió, sintiendo en la nuca el peso de todas las miradas. La duquesa viuda la esperaba en lo alto de la escalinata. Vestía de luto riguroso, con el rostro pálido y severo enmarcado por un tocado de encaje negro. Cuando Isabela se acercó, la duquesa le dirigió una inclinación de cabeza, fría y calculada. «Bienvenida a Lancaster, duquesa», dijo, sin atisbo de calidez. «Espero que sepa estar a la altura de sus nuevas responsabilidades». «Gracias, su gracia», respondió Isabela, esforzándose por mantener la voz firme. «Haré todo lo posible». La duquesa no respondió. Giró sobre sus talones y avanzó hacia el vestíbulo, esperando que Isabela la siguiera. Al cruzar el umbral, el frío del mármol se coló en los huesos de la joven. El ambiente era solemne, las paredes cubiertas de retratos ancestrales que parecían observarla con desconfianza. El mayordomo, el señor Griffith, hizo una reverencia rígida,
Permítame mostrarle sus aposentos, mi señora. Isabela lo siguió por interminables pasillos, cruzando salones y galerías donde los tapices amortiguaban cada paso. Los criados la observaban de reojo, susurrando apenas entre ellos. Percibía la suspicacia en cada gesto, el juicio mudo de quienes dudaban de su derecho a ocupar aquel lugar. La habitación destinada para ella era amplia y luminosa, aunque impregnada de una frialdad que no se disipaba con el fuego encendido. Sobre la cómoda, un ramo de flores blancas parecía un gesto de cortesía, pero también un recordatorio de lo efímero de toda alegría. Al caer la tarde, Isabela fue convocada a cenar con la familia. El comedor era una estancia vasta, iluminada por candelabros de plata. William ocupaba la cabecera, su madre el extremo opuesto. Isabela se sentó en el lugar que le indicaron, consciente de cada movimiento. La conversación fue escasa y formal. William, absorto en sus pensamientos, apenas dirigió la palabra. Cuando lo hizo, su tono era cortés pero distante. Espero que el viaje no haya resultado demasiado fatigoso, duquesa. Ha sido cómodo, gracias a la esmerada organización de la casa, respondió ella, midiendo cada palabra. La duquesa viuda sorbió su sopa en silencio, evaluando a Isabela como si fuera una pieza defectuosa en una colección de porcelana. En Lancaster se espera que la duquesa conozca las tradiciones y sepa mantener la dignidad de la familia, sentenció, sin mirar a su nuera. Espero que esté preparada. Haré cuanto esté en mi mano, contestó Isabela, inclinando la cabeza. Tras la cena, William se retiró a su despacho sin una sola palabra más. Isabela regresó sola a sus aposentos, con el corazón encogido y el alma exiliada entre extraños. Los días siguientes se sucedieron en una rutina de silencios y miradas furtivas. La duquesa viuda controlaba cada detalle de la casa, corrigiendo con frialdad cualquier iniciativa de Isabela. El personal, acostumbrado al régimen férreo de la antigua duquesa, veía a la recién llegada con recelo. Los susurros en las cocinas, las miradas esquivas de las doncellas, los cuchicheos al pasar, todo era una constante prueba. Isabela, sin embargo, se negó a dejarse doblegar. Día tras día, recorría los salones, aprendiendo los nombres de los criados, interesándose por sus labores. Descubrió que la joven doncella Clara tenía un hermano enfermo en el pueblo, que la cocinera, la señora Hughes, apreciaba las flores frescas y los buenos modales. Agradecía con una sonrisa los pequeños favores, escuchaba con paciencia las quejas veladas. Al principio, los criados respondían con reservas, pero poco a poco, la cortesía sincera de Isabela comenzó a abrir grietas en la coraza de desconfianza. Una tarde, al encontrar a la señora Hughes abrumada por el trabajo, Isabela se arremangó y la ayudó a pelar patatas. «No es propio de una duquesa», murmuró la cocinera, entre asombrada y divertida. «Quizá no, pero hoy me place», respondió Isabela, riendo suavemente. Clara, la doncella, se atrevió a comentarlo después en la sala de servicio. La nueva duquesa es distinta. El cambio fue sutil pero real. El personal comenzó a devolverle las sonrisas, a inclinarse con menos rigidez, a confiar en que la joven señora no era tan altiva como su predecesora. Pero la vida con William era otra cuestión. El duque permanecía absorto en sus deberes, reuniones con administradores, correspondencia interminable, cenas silenciosas. Isabella a menudo lo veía en la biblioteca, rodeado de papeles, el ceño fruncido y la mirada distante. Cuando coincidían, la conversación era breve y formal. «¿Le falta algo, duquesa?», preguntaba él, como si cumpliera un protocolo. «No, su gracia. Todo está en orden». A veces Isabela lo observaba sin ser vista. La tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la pluma, el cansancio en su rostro cuando creía que nadie lo miraba. Quiso acercarse, pero la distancia entre ellos era como un muro invisible, levantado por el deber y la resignación. Las noches eran las más difíciles. En su dormitorio, Isabela escuchaba el tic-tac del reloj y se sentía más sola que nunca. Ni la riqueza ni la posición podían llenar el vacío de una vida sin afecto. Echaba de menos las risas de su infancia,
la calidez de un hogar donde el amor no era una rareza. Un día, mientras exploraba la biblioteca, un refugio de madera oscura y olor a pergamino, Isabela descubrió algo inusual. Revisaba los estantes, buscando distraerse con un libro, cuando notó un volumen fuera de lugar. Al retirarlo, percibió un crujido detrás de los lomos. Había una rendija en la pared, apenas visible. Curiosa, deslizó la mano y extrajo un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta azul. El corazón le latía con fuerza. Miró alrededor, asegurándose de estar sola, y se sentó junto a la ventana para leer. Las cartas, fechadas varios años atrás, estaban dirigidas a William y firmadas con iniciales que no reconocía. El tono era íntimo, incluso desesperado. Hablaban de secretos, de decisiones difíciles, de una deuda de gratitud y de una traición no perdonada. Isabela, inquieta, guardó las cartas y las devolvió a su escondite. ¿A quién pertenecían? ¿Por qué William las ocultaba? ¿Eran acaso la causa de su tristeza, de su incapacidad para abrir el corazón? Aquel descubrimiento la dejó perturbada. En los días siguientes no pudo evitar observar a William con nuevos ojos, preguntándose qué fantasmas lo perseguían. A veces, él la sorprendía mirándolo y apartaba la vista rápidamente, como si temiera revelar demasiado. A pesar de la soledad, Isabela halló pequeños consuelos. Lord Henry, primo del duque y asiduo visitante, se mostró cordial y le ofreció compañía en los paseos por el jardín. La señora Hughes le enseñó a hornear pan y, una tarde, Clara le confió una carta para su hermano. Isabela comenzó a sentir que, poco a poco, Lancaster podía ser más que una jaula dorada. Pero la sombra de las cartas y el frío de su matrimonio seguían acechando. Una noche, al cruzarse con William en el pasillo, Isabela se atrevió a hablarle en voz baja. ¿Alguna vez has sentido que la casa está llena de secretos, su gracia? William la miró, sorprendido por el tono de la pregunta. Lancaster ha guardado secretos durante generaciones, duquesa. Es parte de su historia. Isabela bajó la mirada, sintiendo que sus palabras tenían un peso mayor del que aparentaban. Mientras William continuaba su camino, ella se quedó en la penumbra, preguntándose si algún día lograría derribar los muros que los separaban, o si el destino de ambos sería vivir en la sombra de lo no dicho. En el silencio de la noche, Isabela supo que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que el próximo secreto podría cambiarlo todo. El invierno se instaló en la mansión Lancaster, con su corte de noches largas y ventiscas que azotaban los ventanales. Entre esos muros se respiraba una calma tensa, un equilibrio frágil entre Isabela y William, hecho de silencios educados y miradas que apenas se rozaban. Cenaban juntos a diario, pero cada palabra entre ellos era una pieza en un tablero de ajedrez, calculada y cautelosa. Una noche, la soledad de Isabela se hizo más densa que de costumbre. El sueño la eludía, así que bajó a la biblioteca, esperando hallar consuelo entre los libros. No esperaba encontrar allí a William, sentado junto al fuego, absorto en la lectura. Al oír el crujir de la puerta, él levantó la vista, sorprendido. No pretendía interrumpir, dijo Isabela, vacilante. No interrumpe, duquesa, respondió William, dejando el libro a un lado. Adelante, por favor. Se sentó frente a él, el resplandor del fuego recortando sus perfiles en la penumbra. Un silencio cómodo los envolvió por un instante. ¿Le gusta la poesía?, preguntó ella, señalando el libro en sus manos. En ocasiones, admitió William, aunque prefiero la historia. La poesía me parece peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Él sonrió apenas, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Porque nos obliga a sentir lo que evitamos. Isabela, conmovida por la franqueza inesperada, se atrevió a replicar. Quizá por eso la necesitamos, para no olvidar que aún somos humanos, aunque la vida nos convierta en estatuas. William la miró largo rato, y en sus ojos asomó un destello de algo parecido a la melancolía. Esa noche, hablaron de libros y recuerdos, de viajes y de sueños
que uno no se atreve a confesar en voz alta. Cuando se despidieron, Isabela subió a su habitación sintiendo una calidez nueva, un leve temblor en el pecho. La tregua apenas iniciada se vio interrumpida días después, cuando Isabela cayó enferma. La fiebre la mantuvo en cama, y los pasillos de la mansión se llenaron de susurros preocupados. La duquesa viuda, lejana y desdeñosa, apenas se interesó por el estado de su nuera. Pero William, informado por Clara, acudió al dormitorio de Isabela una tarde, su expresión entre la ansiedad y la incomodidad. ¿Necesita algo?, preguntó, de pie al pie de la cama. Isabela, pálida y sudorosa, intentó incorporarse. No deseo incomodarlo, Su Gracia. Es solo un resfriado. El médico ha dicho que debe guardar reposo, insistió William, con voz más suave de lo habitual. He pedido que le preparen caldo. Si necesita algo, mande llamar. No dude en hacerlo. Ella lo miró, sorprendida por el tono sincero. William vaciló un instante. Luego le acomodó una manta sobre los hombros y salió en silencio. Isabela, medio dormida, sintió un calor dulce y extraño. Durante los días siguientes, él envió flores de invernadero, libros y notas breves, preguntando por su salud. Cuando Isabela se recuperó, la relación entre ambos había cambiado sutilmente. William la invitó a acompañarlo en una visita al orfanato local, donde apoyaba obras de beneficencia. ¿Le interesa conocer cómo la Casa Lancaster ayuda a la comunidad?, preguntó, mientras se preparaban para salir. Por supuesto, respondió Isabela, sincera. Siempre quise hacer algo útil, más allá de las apariencias. En el orfanato, Isabela se mostró cercana y atenta con los niños, preguntando por sus necesidades y escuchando sus historias. William la observaba a distancia, admirando la naturalidad con que se desenvolvía, la forma en que lograba ganarse la confianza de todos. Por primera vez sintió orgullo de presentarla como su esposa. Sin embargo, en la mansión, la duquesa viuda no cesaba en su empeño de desacreditarla. Aprovechó una recepción para lanzar comentarios envenenados. Parece que la nueva duquesa prefiere el trabajo de beneficencia a las obligaciones sociales, dijo, en tono seco, ante un grupo de damas. Una de ellas, Lady Chiswick, añadió con una sonrisa fingida, ¿acaso no teme que la consideren poco refinada, querida? Isabela, erguida y serena, respondió con voz clara. Prefiero ser recordada por ayudar a quienes lo necesitan que por el brillo de mis vestidos o la perfección de mis modales. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier burla. William, presente en el grupo, sintió un repentino impulso de intervenir, pero no fue necesario. Isabela se sostuvo sola, con la dignidad que solo da la convicción. Aquella noche, en la intimidad de su despacho, William recordó la escena una y otra vez. Su madre se le acercó, con el ceño fruncido. No puedes permitir que tu esposa desprestigie el nombre de Lancaster, le advirtió. Isabela no ha hecho nada deshonroso, replicó él, cortante. Debería aprender a respetarla. La duquesa viuda lo miró con desdén y salió sin más. William permaneció solo, preguntándose en qué momento había comenzado a importar tanto la opinión de Isabela. Su fortaleza, su honestidad, incluso su vulnerabilidad, le resultaban ahora irresistiblemente admirables. En los días siguientes, pequeños gestos consolidaron la nueva sintonía entre ambos. Una tarde, Isabela lo encontró en la biblioteca, corrigiendo cuentas de la finca. Se atrevió a preguntar, ¿puedo ayudar? William alzó la vista, sorprendido. ¿Entiende de números? No tanto como quisiera, pero sé escuchar y aprender. Él le explicó con paciencia los pormenores de las cuentas. Isabela hizo preguntas inteligentes, sugirió mejoras, y William se encontró disfrutando de su compañía, del intercambio de ideas y miradas cómplices. Las noches volvieron a ser escenario de conversaciones largas, de silencios que ya no eran incómodos, sino llenos de significado.
Isabela le habló de sus lecturas favoritas, de sus recuerdos de infancia, de sus sueños de libertad. William, cada vez menos reservado, compartió anécdotas de su juventud y confesó la carga que sentía sobre sus hombros. El hielo entre ellos comenzaba a derretirse, aunque ninguno se atrevía a nombrar la esperanza que crecía en su interior. La duquesa viuda, al margen, observaba con desaprobación y redoblaba sus esfuerzos por aislar a Isabela, pero el respeto del personal y la simpatía de algunos allegados ya eran imposibles de ignorar. Una mañana, Isabela recibió una carta anónima en la bandeja del desayuno. La letra, temblorosa, hablaba de secretos antiguos y advertía de peligros ocultos en Lancaster. Cuando Isabela se la mostró a William, él frunció el ceño, preocupado. «Tenga cuidado, duquesa», le dijo, más protector que nunca. «No confíe en todo lo que oye. En esta casa, las apariencias engañan». Ella asintió, consciente de que su vida en Lancaster estaba lejos de ser sencilla, pero también supo, con una certeza nueva y temblorosa, que ya no estaba sola. William la observó marcharse por el pasillo y por primera vez deseó, en lo más profundo, que su matrimonio pudiera ser algo más que un pacto de conveniencia. Sin saberlo, ambos estaban a punto de enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba no solo su recién hallada complicidad, sino también la verdad de sus propios corazones. El invierno en la mansión Lancaster parecía inmóvil, como si el frío hubiera congelado no solo los jardines, sino también el tiempo. Una tarde, el eco de pasos apresurados en la galería interrumpió el letargo. William acababa de recibir una carta sellada con el emblema de sus socios comerciales. Sus ojos se movieron con rapidez sobre las líneas urgentes y, al terminar, la tensión de su rostro no dejó lugar a dudas. Algo grave sucedía. En el comedor, la duquesa viuda lo observó mientras doblaba la carta. «¿Qué ocurre, William?», preguntó, con la voz impregnada de un control que solo la costumbre podía otorgar. «Debo partir a América», respondió él, sin rodeos. «Hay dificultades con la inversión en los astilleros y debo supervisar personalmente el embarque de la nueva flota. Si no intervengo, podríamos perderlo todo». La duquesa viuda apretó los labios, mientras Isabela, sentada a su lado, contenía el aliento. «Supongo que te irás solo», sentenció la madre. «No es lugar para una dama». William la miró, luego posó la vista en Isabela. Hubo un instante de duda, pero la decisión ya estaba tomada. «Isabela vendrá conmigo», dijo con firmeza. «No pienso dejarla en Lancaster, bajo la mirada de la sociedad y sus lenguas viperinas». La duquesa viuda se irguió, ofendida. «Es un viaje imprudente y escandaloso. Tu esposa no está hecha para esas fatigas». Isabela, sorprendida por la decisión de William, buscó el valor en su interior y habló con voz clara. «Si mi esposo lo considera necesario, iré donde él vaya». William asintió, y en su mirada Isabela leyó un atisbo de respeto. La duquesa viuda, derrotada, abandonó la estancia sin una palabra más. Los preparativos fueron vertiginosos. Isabela apenas tuvo tiempo de despedirse del personal de la casa, que la miraba con mezcla de asombro y admiración. La travesía hasta el puerto fue silenciosa, ambos sumidos en pensamientos que no se atrevían a compartir. El barco que los aguardaba en el muelle era imponente, con velas que se agitaban como alas blancas contra el cielo grisáceo. En cubierta, el aire salino y el bullicio de los marineros impregnaron a Isabela de una energía nueva y temerosa. William supervisó el embarque con autoridad, y solo cuando zarpó el barco, se permitió acercarse a ella. «¿Está preparada para el océano, duquesa?», preguntó con un matiz de ironía. Isabela se apoyó en la barandilla, contemplando el horizonte incierto. «No lo sé, su gracia, pero sí sé que no deseo vivir prisionera del miedo». William la observó,
sorprendido por la sinceridad de su respuesta. En sus ojos se encendió un destello de admiración, aunque lo ocultó tras una sonrisa breve. La travesía comenzó bajo cielos tranquilos, pero pronto el encierro del barco los obligó a convivir de una forma nueva. Las horas se deslizaban entre paseos por cubierta, comidas en el salón del capitán y largos silencios en sus camarotes contiguos. El primer día, la incomodidad fue palpable. Isabela sentía el peso de la mirada de William, a veces distante, a veces inquisitiva. Las conversaciones eran formales, limitadas a observaciones sobre el clima o la navegación. Sin embargo, la monotonía del viaje comenzó a desgastar las barreras. Una tarde, mientras Isabela leía en cubierta, William se le acercó con una copa de té caliente. «He notado que prefiere los libros a la compañía», comentó con voz suave. «A veces los libros son mejor compañía que las personas», replicó Isabela, alzando la vista con una media sonrisa. «Pero aquí no hay muchos lugares donde esconderse». William se sentó a su lado, y por primera vez la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de las ciudades que esperaban conocer, de la infancia de William en Londres, de los sueños de Isabela antes de que la vida la arrastrara a Lancaster. Las confesiones brotaron poco a poco, entrelazadas con risas y silencios que ya no eran incómodos, sino cómplices. La segunda noche, un banquete improvisado reunió a los pasajeros principales. Isabela lucía un vestido sencillo, pero la luz de las lámparas la envolvía en un aura especial. William no pudo evitar mirarla con curiosidad renovada. Cuando ella rió ante una broma del capitán, él sintió un estremecimiento inesperado. La mujer que tenía ante sí era mucho más de lo que había imaginado. Sin embargo, la convivencia también trajo roces. Una mañana, William discutía con el primer oficial sobre el rumbo, y Isabela, al escuchar la conversación, se atrevió a intervenir. «Si el viento cambia, ¿no sería mejor tomar el Canal del Norte?» William la miró, sorprendido, y el oficial casi se echó a reír. «Una dama aconsejando sobre navegación», dijo el marino, burlón. Isabela no retrocedió. A veces, una mirada nueva ve lo que los expertos pasan por alto. William, lejos de ofenderse, asintió tras una breve reflexión. «Tal vez tenga razón, duquesa». El oficial se encogió de hombros, y William, ya a solas con Isabela, murmuró: «No me acostumbro a ser desafiado en público, pero aprecio su valor». Isabela lo miró con franqueza. «La vida me ha enseñado que callar no siempre es lo más seguro». La tensión de la discusión dejó tras de sí una cercanía nueva, una chispa que creció durante los días siguientes. Paseaban juntos por la cubierta bajo el sol del mediodía, compartían confidencias a la luz de las estrellas, y poco a poco el respeto mutuo fue tejiendo una complicidad inesperada. Todo cambió la noche en que la tormenta los sorprendió en alta mar. El cielo se tornó negro y el viento rugió como una fiera. Los marineros corrían de un lado a otro, asegurando cabos y velas, mientras el barco se sacudía bajo la furia de las olas. Isabela, en su camarote, sentía cómo el suelo temblaba bajo sus pies y los cristales vibraban con cada trueno. William apareció en la puerta, empapado y jadeante. «Debe venir conmigo», ordenó, tomándola del brazo. «Es más seguro en la sala de mapas». Descendieron juntos por el pasillo, esquivando el agua que se filtraba por las rendijas. En la sala, el capitán y varios oficiales discutían a gritos. Isabela se mantuvo en pie, pese al vaivén del barco, y ayudó a vendar la herida de un marinero que había caído. William la observó, asombrado por su entereza. «No tiene miedo», murmuró, más para sí que para ella. Isabela le sonrió, temblando pero firme. «El miedo está ahí, su gracia, pero no dejaré que me venza». Pasaron horas interminables en vela, mientras la tormenta azotaba el barco sin piedad. Isabela consoló a una pasajera asustada, ayudó a repartir mantas y mantuvo la calma cuando las luces titilaban. William,
viéndola moverse con coraje y compasión. Sintió que su admiración se transformaba en algo más profundo y peligroso. Cuando al fin la tormenta amainó y el sol despuntó sobre un mar en calma, William se acercó a Isabela en la cubierta desierta. Anoche, empezó, con voz ronca. Demostró una valentía que pocos hombres poseen. Isabela, agotada pero serena, respondió sin rodeos. Uno nunca sabe de lo que es capaz hasta que no queda otra opción. William la contempló en silencio, y por primera vez se permitió imaginar un futuro en el que su esposa no fuera solo una obligación, sino una compañera en toda la extensión de la palabra. El barco avanzaba hacia América, pero entre ellos dos, el verdadero viaje apenas comenzaba. Y en la inmensidad del océano, el destino les tenía preparado un desafío que pondría a prueba lo que estaban empezando a descubrir en sus propios corazones. La luna apenas era un trazo de plata sobre el océano negro, cuando el silencio de la madrugada se rompió de golpe. Un grito, el ulular de la sirena, pasos apresurados en la cubierta. Isabela despertó con el corazón acelerado y el olor a humo colándose por debajo de la puerta. El barco, que hasta entonces había sido refugio y prisión, se transformó en un laberinto de sombras agitadas por el peligro. Sin pensarlo, se puso un abrigo sobre el camisón y corrió al pasillo. William ya estaba allí, pálido pero resuelto, hablando con el primer oficial. «Fuego en la sala de máquinas», informó el hombre, jadeando. «Los ingenieros intentan contenerlo, pero se propaga rápido». William se volvió hacia Isabela, su voz baja pero firme. «Debemos evacuar la cubierta inferior y mantener la calma entre los pasajeros». «Confío en que puede ayudarme, duquesa». Ella asintió, sin tiempo para dudar. Bajaron juntos por la escalera de caracol, sorteando a los marineros que corrían cargados de cubos de agua y mantas. El calor y el humo aumentaban a cada paso. Isabela sentía el pánico de los pasajeros, algunos a medio vestir, otros con niños en brazos, todos buscando consuelo y dirección. «Por aquí, rápido», llamó Isabela, guiando a un grupo de mujeres hacia la escalera de popa. «No se separen, mantengan a los niños cerca». William, por su parte, daba órdenes concisas a la tripulación, ayudando a organizar la evacuación parcial. Su autoridad imponía calma incluso cuando la situación amenazaba con desbordarse. En medio de la confusión, cruzó una mirada con Isabela, y ambos comprendieron que dependían el uno del otro para sostener aquel frágil orden. El incendio crepitaba bajo sus pies, el humo se filtraba por los tablones, y el aire se volvía denso, irrespirable. Isabela, con la garganta ardiendo, vio a una anciana desmayarse junto a la puerta del comedor. «¡Ayúdeme!», gritó a William, que acudió sin vacilar. Entre ambos sacaron a la mujer al aire libre. William la cubrió con su chaqueta, mientras Isabela le humedecía los labios con agua. El barco se sacudía bajo el estrépito de las máquinas y los gritos, pero en medio de aquel caos, la joven sintió una determinación feroz. No permitiría que nadie quedara atrás. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, el capitán anunció que el fuego estaba bajo control. La tripulación celebró la victoria con aplausos ahogados, pero en los rostros de todos quedaba el rastro del miedo. William, exhausto, buscó a Isabela entre los supervivientes en cubierta. Cuando la encontró, ella tenía la cara tiznada y los ojos enrojecidos, pero aún ayudaba a calmar a un niño sollozante. «Está a salvo, duquesa», murmuró William, posando una mano en su hombro. «Ya pasó». Isabela se apoyó en él por un instante, incapaz de ocultar el temblor de sus manos. El silencio regresó poco a poco al barco, interrumpido solo por el murmullo de las olas y el chisporroteo lejano de las brasas. William la llevó hasta la proa, donde la brisa era más fresca. «Ha sido valiente», dijo él, mirándola con una intensidad nueva. «No podía hacer otra cosa», susurró Isabela. «El miedo me atravesaba, pero, si no actuaba, me habría consumido igual que el fuego».
William la contempló largamente, como si la viera por primera vez. Hubo un momento de complicidad silenciosa, un lazo invisible tejido por la adversidad compartida. Más tarde, cuando los pasajeros dormían y la tripulación reparaba los daños, Isabella y William permanecieron en la cubierta, incapaces de regresar al encierro de sus camarotes. El cielo, despejado tras la tormenta, lucía una corona de estrellas. Sentados uno junto al otro, dejaron caer las máscaras. Cuando era niño, empezó William, su voz apenas un hilo. Mi padre me exigía perfección. No soportaba la debilidad, ni los errores. Cada noche, repasaba conmigo las cuentas de la finca, los nombres de los criados, las alianzas que debía recordar. La presión era insoportable. Me enseñó a desconfiar, a cerrar el corazón. Y cuando murió, mi madre se encargó de recordarme cada día que el peso de la familia recaía sobre mis hombros. Isabela lo escuchó en silencio, comprendiendo de pronto la rigidez de su marido, la distancia cuidadosamente mantenida. Nunca supe qué era el afecto sin condiciones, admitió él, con un suspiro. Siempre tuve miedo de decepcionar, de no ser suficiente para el nombre Lancaster. Isabela apartó la mirada, luchando contra las lágrimas. Y yo, confesó, yo crecí deseando ser libre. Quería viajar, aprender, sentirme útil, pero siempre fui moneda de cambio. Primero para mi familia, luego para la sociedad y ahora para usted. William negó con la cabeza, conmovido. No es mi prisionera, Isabela. Ojalá pudiera ofrecerle más que un nombre y una casa. Ella sonrió, amarga y tierna a la vez. Ahora sé que no quiero riquezas ni poder. Solo quiero ser escuchada, respetada y quizá algún día querida por quien realmente soy. La brisa jugaba con los cabellos de Isabela. William, en un gesto tembloroso, rozó su mano. Ha demostrado un coraje que no imaginaba, y yo no sé si soy capaz de corresponderle, pero quiero intentarlo. Isabela apretó su mano, y en ese contacto nacieron promesas mudas, más sinceras que cualquier juramento público. Hablaron largo rato, compartiendo recuerdos, miedos y sueños. Se confesaron heridas antiguas, aspiraciones ocultas. Por primera vez, Isabela sintió que William no era solo el duque distante, sino un hombre marcado por la soledad, tan frágil y hambriento de esperanza como ella. El alba los encontró aún en la cubierta, envueltos en la calidez de las confidencias. Ninguno sabía qué les depararía el destino al llegar a América, pero ambos supieron, sin palabras, que la travesía los había transformado para siempre. El océano se extendía ante ellos, vasto y prometedor, y en el aire flotaba una certeza nueva. El verdadero viaje apenas había comenzado. El puerto de Nueva York hervía de vida y movimiento bajo el sol de la primavera, cuando el barco de los Lancaster llegó al fin. Gritos en inglés y francés, carros repletos, el ajetreo de comerciantes y el ondear de banderas saludaron a William e Isabella al descender por la pasarela. El aire olía a promesa y a incertidumbre. Por primera vez desde su boda, Isabella no sentía miedo. Sentía, en cambio, una confianza nueva, forjada en la adversidad de la travesía y templada por las confesiones nocturnas bajo las estrellas. El cochero que los recogió los condujo por avenidas amplias y ruidosas hasta la mansión de sus anfitriones, la familia Vanderbilt. Esa noche, una recepción deslumbrante esperaba a la pareja inglesa. Isabela, envuelta en seda azul, cruzó el salón con la cabeza erguida y una sonrisa franca. Las damas la observaron con curiosidad, los caballeros con admiración. ¿Ha estado antes en América, duquesa?, preguntó una señora de voz nasal. No, pero he soñado con este país desde niña, respondió Isabela, con naturalidad. Aquí todo parece posible, incluso que los ingleses aprendamos a bailar el vals como los americanos. La respuesta
ingeniosa y desprovista de arrogancia, arrancó risas sinceras. Pronto, Isabela se vio rodeada de mujeres y hombres deseosos de escuchar sus historias sobre Londres y la vida en los viejos salones de Inglaterra. Contestaba con inteligencia, pero también con humildad, hablando tanto de sus fracasos como de sus triunfos. Su sinceridad cautivó a todos, y William, desde el otro extremo del salón, la observaba con una mezcla de asombro y orgullo. Su esposa tiene un don, duque, comentó el anfitrión, sonriendo. Ha conquistado a Nueva York en una sola noche. William asintió, sintiendo una oleada de ternura, y por primera vez la tentación de acercarse y tomar la mano de Isabela ante todos. Pero la disciplina y el recuerdo de los viejos hábitos ingleses lo retuvieron. Los días siguientes fueron una sucesión de cenas, paseos y compromisos sociales. Isabela, cada vez más segura, se movía con soltura entre los círculos más exclusivos. Las damas la buscaban para pedirle consejos sobre modas europeas, los caballeros para debatir sobre política y literatura. William la acompañaba en todo momento, su figura alta y reservada atrayendo miradas de respeto, pero también de cierta distancia. Fue durante una velada en la ópera, cuando el pasado alcanzó a Isabela. Entre la multitud, un hombre de porte distinguido y sonrisa deslumbrante se acercó a ella con familiaridad. Señorita Fairchild, o debería decir, duquesa de Lancaster. Qué sorpresa encontrarla aquí, tan lejos de Inglaterra. Isabela sintió un escalofrío. Reconoció al instante a Edward Beaumont, antiguo pretendiente de su juventud, ahora convertido en uno de los financieros más influyentes de Nueva York. El brillo en sus ojos era el mismo de siempre, pero su seguridad había crecido hasta volverse arrogancia. Señor Beaumont, saludó Isabela, con cortesía. No esperaba verlo en América. Aquí todo el mundo acaba, tarde o temprano, replicó él, con una sonrisa calculada. Algunos buscando fortuna, otros buscando lo que han perdido. William, que había presenciado la escena, se acercó con expresión contenida. ¿Nos presenta, duquesa? Por supuesto. Señor Beaumont, le presento a mi esposo, el duque de Lancaster. Edward hizo una leve reverencia, pero en sus ojos relampagueó una chispa de desafío. Un honor, su gracia. Espero que América lo reciba tan bien como ha recibido a su esposa. La conversación continuó, pero la tensión era palpable. Isabela sintió que Edward la observaba con un interés que iba más allá de la cortesía. Pronto, los rumores comenzaron a circular, que Beaumont había intentado cortejar a Isabela en Inglaterra, que ahora, con su nueva riqueza, pensaba reclamar lo que no pudo obtener entonces. No tardaron en llegar las primeras señales de su influencia. Un socio de William se mostró de pronto reacio a continuar el negocio previsto. Una invitación importante se esfumó sin explicación. Beaumont, con su carisma y fortuna, se movía en la alta sociedad americana como pez en el agua, y no desaprovechaba oportunidad para desacreditar con comentarios sutiles la reputación del duque. Dicen que el duque no entiende las costumbres de América, susurraba en los salones. Aquí, el éxito no se hereda, se conquista. Isabela, al tanto de la situación, trató de restar importancia a los rumores, pero William se volvió más silencioso y distante. Lo encontraba a menudo en el despacho, revisando contratos, con el ceño fruncido y los labios apretados. Una tarde, Isabela entró sin anunciarse. ¿Sucede algo?, preguntó con suavidad. William alzó la vista, la fatiga evidente en sus ojos. No es nada que no haya vivido antes. Los hombres como Beaumont creen que pueden comprarlo todo, incluso lo que no les pertenece. Isabela se acercó, apoyando una mano sobre la mesa. No tiene que luchar solo. William apartó la mirada. Me temo que sí. En Inglaterra al menos sabía quién era. Aquí solo soy un extranjero con un título que nada significa. La herida de su orgullo era profunda. Isabela quiso consolarlo, pero él se apartó,
temeroso de mostrar su vulnerabilidad. La situación se agravó durante una fiesta en casa de los Astor. Beaumont, siempre atento, se las arregló para acaparar la atención de Isabela, recordando anécdotas de su juventud compartida. ¿Recuerda el verano en Bath?, susurró, apenas audible. Usted bailaba bajo la lluvia y todos decían que era demasiado valiente para una dama. Isabela sonrió con cortesía, aunque sentía la incomodidad crecer. Eran otros tiempos, Edward. Quizá, replicó él bajando la voz, pero algunos sueños no se olvidan. Dicen que las segundas oportunidades son el verdadero sueño americano. William los observaba desde la distancia, la mandíbula tensa y los puños cerrados. La inseguridad lo carcomía, y cada palabra de Beaumont era una puñalada a su orgullo. Esa noche, apenas habló con Isabela al regresar al hotel. Los días siguientes se instalaron en una rutina fría y distante. William evitaba a Isabela, sumido en su trabajo y en la angustia de no estar a la altura. Isabela, herida por la distancia, intentó acercarse a él en varias ocasiones, pero solo recibió evasivas. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, Isabela lo confrontó. ¿Por qué me aleja, William? ¿Acaso cree que los rumores pueden separarnos? Él guardó silencio un instante antes de responder con voz quebrada. No es a usted a quien temo perder, Isabela, es a mí mismo. No sé si puedo ofrecerle lo que merece, no aquí, donde todo lo que soy parece irrelevante. Isabela tomó su mano, apretándola con fuerza. Lo único que espero de usted es honestidad y valor. Lo demás, lo demás podemos construirlo juntos. Pero William, atrapado en sus inseguridades, volvió la mirada hacia la ventana, incapaz de pronunciar palabra. Mientras las luces de Nueva York titilaban bajo el cielo nocturno, Isabela comprendió que el mayor obstáculo no era Beaumont, ni la sociedad americana, sino el abismo de duda que crecía en el corazón de su esposo. Y aunque la distancia entre ellos parecía insalvable, la esperanza seguía encendida, esperando el instante en que ambos se atrevieran, por fin, a cruzar el umbral de sus propios miedos. El rumor se propagó por los salones de Nueva York como una corriente invisible. Isabella Fairchild, duquesa de Lancaster, era objeto de las atenciones insistentes de Edward Beaumont, el magnate recién llegado de Inglaterra. Los susurros se mezclaban con las risas, las miradas de las damas se llenaban de compasión envenenada y los caballeros apostaban en corrillos privados sobre el futuro de la pareja inglesa. Isabella lo sentía en cada invitación que llegaba y en cada conversación interrumpida a su paso. Y mientras tanto, William, herido en su orgullo y presa de una inseguridad corrosiva, se alejaba cada vez más. Una tarde, la presión se volvió insoportable. Isabela encontró a Edward esperándola en el vestíbulo de la residencia Vanderbilt, flores en la mano y la sonrisa segura de quien cree tener ventaja. Duquesa, dijo, inclinándose, ¿me concede unos minutos? Hay algo que deseo discutir lejos de la multitud. Isabela lo miró con serenidad, recordando todas las lecciones que la vida y el dolor le habían enseñado. Aceptó, guiándolo hacia la terraza, bajo la mirada atenta de media sociedad neoyorquina. Sea breve, señor Beaumont, dijo, su voz cortante pero educada. Él le ofreció las flores, que Isabela rechazó con un leve gesto. No insista. Mi vida y mi corazón pertenecen a mi esposo. Beaumont no se rindió. ¿De verdad? Nadie aquí ignora el distanciamiento entre ustedes. ¿Por qué seguir ligada a un hombre frío cuando podría tenerlo todo conmigo? Isabela alzó la barbilla, su dignidad brillando bajo la luz dorada del atardecer. No necesito riquezas ni promesas vacías. William es mi esposo, y aunque nuestras diferencias han sido dolorosas, es a él a quien he elegido. Y lo elijo, una y otra vez, por encima de cualquier tentación o rumor. Edward palideció, atónito ante la firmeza de su rechazo. Isabela se apartó, dejando las flores sobre la barandilla.
Al regresar al salón, Isabela supo que la escena había sido observada. Decidió entonces poner fin a los cuchicheos. Se adelantó hacia el centro de la estancia, donde varios invitados conversaban animadamente. Su voz, firme y clara, se elevó por encima del murmullo. Señoras y señores, permítanme aclarar un asunto. Mi esposo, el duque de Lancaster, es el único destinatario de mi lealtad y de mi afecto. Lamento si los rumores han causado inquietud, pero les aseguro que no hay motivo para duda. No admitiré más comentarios ni insinuaciones sobre mi conducta. El silencio se hizo denso, solo roto por el leve tintinear de una copa. William, desde el fondo de la sala, escuchó cada palabra. Su pecho se llenó de asombro, de alivio y de una emoción nueva que lo desbordó. Por primera vez vio a Isabela no como la joven que la necesidad le había impuesto, sino como la mujer valiente que había elegido a su lado. Al terminar el acto, Isabela se retiró al jardín, buscando aire fresco. William la siguió, sin atreverse aún a pronunciar palabra. Encontró a su esposa junto a la fuente, la mirada perdida en la superficie temblorosa del agua. Isabela, dijo, con la voz cargada de sentimientos reprimidos, escuché lo que dijiste. No merezco tu lealtad, no después de todo lo que he permitido que ocurra. Ella giró, sus ojos brillando por la emoción y el orgullo herido. No me digas lo que merezco, William. Yo decido a quién entrego mi lealtad, y la tuya me importa más que cualquier posición, más que cualquier fortuna. Él avanzó, venciendo por fin las barreras del orgullo y el miedo. He sido un necio, admitió, la voz quebrada. Dejé que las dudas me envenenaran, que el pasado me impidiera verte de verdad. Pero esta noche, al escucharte, comprendí que no quiero seguir viviendo sin decirte lo que guardo desde hace tanto. Isabela lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Dímelo, William. Solo una vez. Dime la verdad. Él tomó sus manos entre las suyas, tembloroso. Te amo, Isabela. No sé cuándo empezó, pero sé que no puedo vivir sin ti. Eres mi fuerza, mi esperanza, la única razón por la que quiero enfrentar el futuro. Ella sonrió, las lágrimas desbordándose por fin. Yo también te amo. Siempre quise ser elegida, pero hoy te elijo a ti, y no permitiré que nada ni nadie nos aparte otra vez. William la abrazó, y en ese instante cayeron todas las barreras. Los labios se buscaron y se encontraron en un beso apasionado, largo, pleno de todo lo no dicho, de todas las noches de soledad y de las promesas de un porvenir compartido. El resto de la noche fue un torbellino de emociones y confidencias. William e Isabella caminaron de la mano bajo las luces de la ciudad, sin miedo a ser observados, sin temor a los juicios ajenos. El amor recién confesado los envolvía, haciéndolos invulnerables al ruido de la sociedad. Pocos días después, la pareja emprendió el regreso a Inglaterra. El viaje, antes cargado de incertidumbre, fue ahora un trayecto de risas, miradas cómplices y planes para el futuro. Sabían que el regreso a Lancaster traería desafíos: la duquesa viuda, la opinión pública, las heridas aún frescas de la familia y la alta sociedad. Pero también sabían que por primera vez estaban juntos de verdad, no por deber, sino por amor. Mientras el barco cruzaba el Atlántico y las costas de América se desvanecían en el horizonte, Isabela y William contemplaron el porvenir con renovada esperanza. Ya no eran dos extraños obligados a compartir un destino. Eran compañeros, amantes y aliados frente al mundo. Sin embargo, Inglaterra les aguardaba con nuevas pruebas. Y aunque la tormenta parecía haber pasado, ambos sabían que el verdadero reto de su unión apenas comenzaba. El carruaje avanzaba lentamente por la avenida principal de Lancaster, bajo una llovizna suave que enrojecía los ladrillos y hacía brillar los tejados antiguos. Isabela, de la mano de William, contempló la silueta imponente de la mansión al final del camino. El aire de Inglaterra era distinto,
cargado de historia y de promesas pendientes. El regreso no era solo un retorno físico, era el inicio de una nueva vida, uno junto al otro, sin máscaras ni temores. En el vestíbulo, la duquesa viuda los aguardaba. Su porte era tan severo como siempre, pero sus ojos no lograban ocultar el asombro ante la transformación de la pareja. William, con el rostro sereno y decidido, se adelantó. Madre, hemos regresado. Y esta vez Lancaster será un hogar para todos, no solo un símbolo de poder. La duquesa viuda frunció los labios, pero Isabela se mantuvo firme a su lado, el mentón en alto y la mirada limpia. Confío en que sabrá mantener el decoro, replicó la duquesa con frialdad. La sociedad observa cada paso. Isabela sostuvo la mirada de su suegra y con voz tranquila respondió: No temo ser observada, su gracia, porque no tengo nada que ocultar y mucho que ofrecer. William apoyó la mano en el brazo de Isabela, y por primera vez la duquesa viuda vaciló. Ya no era la joven insegura y extranjera de meses atrás. Ahora, Isabela irradiaba la confianza de quien ha conocido el dolor y la superación. Los primeros días fueron un torbellino de cambios. Isabela y William, juntos en cada decisión, comenzaron a introducir reformas largamente necesarias. Convocaron al administrador de las tierras, a los arrendatarios y a los criados. En la gran sala, Isabela se dirigió a todos con palabras sencillas. Este hogar será justo. Nadie pasará hambre ni frío mientras podamos evitarlo. Trabajaremos para que Lancaster sea próspera, pero también compasiva. Las primeras iniciativas causaron revuelo. Isabela propuso abrir una escuela para los hijos de los labradores y destinar parte de las rentas a un fondo de emergencia para viudas y huérfanos. William, a su lado, apoyó cada medida, convencido de que el verdadero poder nacía de la justicia y la bondad. Algunos dirán que somos ingenuos, comentó él una noche, mientras revisaban cuentas junto al fuego. Pero no me importa. Prefiero que nos recuerden por haber intentado cambiar algo, aunque sea poco. Isabela sonrió, acercándose. No es poco, William. Es más de lo que muchos han soñado jamás. La resistencia no tardó en manifestarse. La duquesa viuda organizó una cena con la aristocracia local, decidida a reafirmar la tradición y el control. Los comentarios sobre las excentricidades de la nueva duquesa y la debilidad del duque se deslizaron entre las conversaciones y las copas de vino. Isabela, sin embargo, no se dejó intimidar. En medio de la velada, una dama mayor lanzó una pregunta con fingida inocencia. ¿No teme, duquesa, que tanta generosidad arruine la dignidad de los suyos? Isabela respondió con una sonrisa franca. La verdadera dignidad no se pierde por ayudar, sino por cerrar los ojos ante la necesidad. Lancaster será recordada por su compasión, no por su indiferencia. William, orgulloso, tomó la palabra. Mi esposa habla en nombre de ambos. Y quien desee prosperar en estas tierras, deberá comprender que la justicia no es enemiga de la tradición. La autoridad de William, reforzada por la entereza de Isabela, desarmó las críticas. Poco a poco, la aristocracia local dejó de ver en Isabela a una intrusa y comenzó a respetarla como duquesa por derecho propio. Los rumores y los recelos se disiparon ante la evidencia de sus logros. La escuela floreció, los arrendatarios prosperaron, y la relación entre los señores y el pueblo se transformó. El personal de la mansión fue el primero en sumarse a la nueva era. Clara, la doncella, fue promovida a encargada de ropería. El viejo Griffith, el mayordomo, enseñó a Isabela los pequeños rituales domésticos, y la señora Hughes se convirtió en confidente y aliada. Isabela escuchaba, aprendía y agradecía cada consejo, consciente de que el respeto no se exige, se gana. Los meses pasaron, y con ellos la relación de Isabela y William
floreció en un amor maduro y sincero. Se buscaban con la mirada en los actos públicos, compartían largas caminatas por los jardines, reían juntos en la intimidad de la biblioteca. Los problemas no desaparecieron, las cosechas malas, las enfermedades, las decisiones difíciles, pero juntos cada obstáculo parecía menor. Una tarde de primavera, Isabela contempló desde la terraza los campos dorados, el murmullo de la vida renaciendo a su alrededor. William se acercó, rodeándola con los brazos. ¿Eres feliz, Isabela?, preguntó en voz baja. Ella apoyó la cabeza en su hombro, respirando el perfume de la tierra mojada. Más de lo que creí posible. No por la riqueza ni el título, sino porque te tengo a mi lado, como compañero y amigo. William la besó suavemente. Nuestro matrimonio nació de la necesidad, pero ha florecido en libertad. Te amo, Isabela, y nunca dejaré de elegirte. Ella sonrió, segura al fin de que ese amor era suyo, y que nada ni nadie podría arrebatarlo. La duquesa viuda, testigo silenciosa de la felicidad de la pareja, fue cediendo poco a poco su resistencia. Isabela la cuidó en la enfermedad y la incluyó en las decisiones familiares. Así, la casa Lancaster sanó sus heridas, uniendo pasado y futuro. Isabela, la joven que llegó a la mansión como prisionera de las circunstancias, era ahora la dueña de su destino. Su nombre, antes motivo de escándalo, era pronunciado con respeto y gratitud en los pueblos y salones. El amor de William e Isabela, forjado en la adversidad, era ya leyenda en la región, y aunque la vida les depararía nuevas pruebas, sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Porque el verdadero poder de Lancaster no estaba en sus tierras ni en sus títulos, sino en la unión de dos almas que por fin se habían encontrado.